Bendiciones a todos, un gran abrazo, un gran saludo y bueno, esperamos que hoy no nos saboteen la transmisión. Eh, un saludo a Antonio Escobar. Antonio, un abrazo a la distancia. Carlitos, Carlitos Sánchez, un abrazo a vos, a toda tu gente, bendiciones. Mariano y Miriam, bendiciones. Listos, aquí estamos. Un abrazo también para ustedes. Esperando pues que el eterno Dios bendiga sus vidas, les prospere. Karen Chao desde Miami, un abrazo Karen. Yulisa González, un abrazo, un saludo, bendiciones por allá. Bien, ya casi listos para iniciar la segunda parte de lo que tratamos de iniciar ayer con mucho contratiempo. Bueno, iniciamos ayer con mucho contratiempo, pero siempre dispuestos a recobrar tiempo y a seguir adelante, porque de eso se trata esto, de ir adelante, de avanzar, de no detenernos pese a lo que pueda suceder. Y creo que en todas las circunstancias de la vida hay lecciones que podemos aprender y que podemos aplicar. A veces yo creo que se espiritualizan mucho las cosas y al espiritualizar las cosas nos perdemos, pienso yo, de muchas enseñanzas buenas. Karen Chap, pura vida, sí, el dicho costarricense, pura vida. Esa es la forma de saludar a nosotros. Profeta Avi, bendiciones para tu vida, bendiciones para Sergio Cabrera. Aidelis, qué bueno, estás conectada allá. Un abrazo, un saludo para toda la gente que está con vos allá en Cartagena de Indias, Colombia. Bendecimos esa tierra, bendecimos Colombia. Y bueno, lecciones prácticas de vida. Israel Sánchez, un abrazo, Israel, desde acá, mi esposa, mi familia y yo, te bendecimos tu familia, Israel, espero estés bien, un gran amigo nuestro y un hombre de Dios al 100%. Bien, vamos a dar inicio entonces. Ayer voy a hacer un pequeño repaso para ubicarnos mejor y en lo que queremos compartir. Ayer iniciamos leyendo Éxodo 19:6, donde la escritura plantea algo que pues no se cumplió para el pueblo de Israel y en mi opinión tiene que ver con una proyección profética dirigida a nosotros, porque dice el eterno Dios establece que Él nos constituiría en un reino de sacerdotes y gente santa. De tal manera que dijimos que adorar es la base fundamental o la esencia fundamental de nuestra asignación. Y si queremos gobernar como reyes, debemos adorar como sacerdotes. Y hoy en día se habla mucho de este tema de gobierno, de ser empoderados. Se habla mucho de jurisdicción, de la jerarquía, etcétera. Y está bien, son principios totalmente válidos, pero yo creo que depende en una buena medida y en una gran medida. Nuestro gobierno, nuestra influencia de gobierno depende de nuestra adoración. Y creo que vale aclarar que cuando hablo de adoración, yo no estoy hablando no estoy hablando de cantar, y a lo mejor pues muchos, y de hecho muchos de los que están en este
en este momento viendo el video, pues tienen claro el concepto, pero habrán otros que no lo tienen tan claro. Así que entonces permítame rápidamente hacer mención de que en ninguna parte en la escritura se relaciona adorar con cantar. Todo lo contrario, David establece 12 formas de alabanza y 6 de alabanza suave y 6 de alabanza fuerte. Ese es el punto. Adorar tiene que ver con inclinarse físicamente, pero también con inclinar el corazón. Entonces no podemos vivir 24 horas postrado, pero sí podemos vivir 24 horas con un corazón inclinado. Entonces la adoración en esencia tiene que ver con mi sometimiento a Dios, tiene que ver con la prioridad, Dios como prioridad. Pero entonces la adoración que se simboliza con un altar genera una actitud de entrega, de compromiso, de servicio, pero tiene que ver con entonces ministrar a Dios. Ayer entonces iniciamos haciendo el comentario acerca de el altar y la silla de poder. Dijimos que un altar es el que define la silla de poder, es decir, la silla de gobierno. Si revisamos todas las culturas antiguas nacen de un altar. Es decir, la manifestación de un Dios, aquí Dios con minúscula, la manifestación de un Dios al hombre define un culto. Y el culto define una cultura. Y un famoso arqueólogo dijo, ¿verdad?, que antes que una cultura fuera fue un culto y antes que un culto fuera fue un Dios. Entonces, a partir de la manifestación de un Dios, se establece un culto. Y la base fundamental del culto tiene que ver con el altar, físicamente. Pero ese altar se sostiene a partir de la ideología. Entonces, se podría destruir el altar físico, pero la ideología se mantiene. Y justamente del altar se genera la cultura. Entonces, la fuerza de una cultura se refleja, se manifiesta. La fuerza de una ideología, se manifiesta a través de la cultura. Entonces, la cultura es poder. La cultura es poder. El Islam tiene su gran secreto su gran secreto del éxito, justamente en eso, en que no te venden un mensaje, te venden una cultura completa, te entregan una cultura completa, ¿ok? Entonces, no te venden la idea de ir a un templo, no te venden la idea de reunirte, sino te venden una idea integral, sí, el templo, sí, reunirse, sí, Alá, etc. Pero con ello, un estilo de vida, una forma que involucre una forma de comer, de actuar, etcétera. Y hay ciertas regulaciones de vida. Entonces, la fuerza de la cultura genera poder. Y hoy en día nosotros tenemos un sobreénfasis en el tema templario, es decir, en el tema del templo, un sobreénfasis en el templo. Y no digo que esté mal, pero y el evangelio se ha reducido a un mensaje. Entonces, cuando nos mandan a compartir el evangelio, lo que llamamos el evangelio, lo que llevamos es un mensaje, no una cultura. Seguimos viviendo en nuestra propia cultura, en la cultura de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra idiosincrasia, porque no ha afectado profundamente el culto, la esencia de nuestro ser, de tal manera que manifestemos integralmente una cultura. Entonces, cuando hablamos de gobierno, tenemos que hablar de una cultura. La forma de gobernar que tiene que ver con guiar es modelando una cultura. No es una religión. No somos los expositores de una religión. Modelamos una cultura, la cultura del reino. Y aquí es donde yo quiero moverme, Porque
Usamos ayer el ejemplo de Jezabel y cómo infiltró el pueblo de Israel a través del altar. Sí, primero envolvió, sedujo al pusilánime de Acab, que no tenía carácter, lo envolvió y logró tener su anillo de sellar. Él entregó la autoridad y pienso que ni se dio cuenta, porque al igual que Saúl, no valoró lo que tenía. Sin embargo, en la estrategia de Jezabel sí estuvo firme, sí estuvo clara desde un principio, porque cuando contaminó, cuando infiltró el altar, a través del sincretismo, debilitó la identidad del pueblo de Israel, la identidad del pueblo y obviamente la identidad personal. Esa crisis dividió la mente y entonces, al fragmentar la mente, fragmentó el corazón. Inmediatamente se introdujo el culto a Baal, es decir, una silla de poder. Por tanto, si tenemos un altar, ese altar alimenta la silla de poder. Entonces, la silla de gobierno o el gobierno que se ejerza va a estar o va a depender en una buena medida o en una gran medida de la fuerza que reciba de ese altar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de los dictadores o la mayoría de los políticos y sobre todo la gente que está en poder, si usted revisa a lo largo de la historia, han tenido o pitonisas, o chamanes, o avalados, como en el caso del señor Maduro en Venezuela, que dicho sea de paso, ya huyeron, porque bueno, ustedes saben qué sucede cuando el barco empieza a hundirse, quiénes son los primeros que abandonan el barco. Entonces, se rodean de estas personas que están vinculadas a un culto, vinculadas a un culto. ¿Por qué? Porque esa fuerza sacerdotal es la que sostiene, en este caso hablando de las tinieblas, hablando de los recursos que muchos, dije, políticos y líderes buscan. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un principio ahí, que el altar es el que le da fuerza al gobierno, entonces nuestra perspectiva empieza a cambiar. La infiltración de Jezabel provocó que los profetas fueran anulados. Y bueno, la queja de Elías para Dios, para el Dios eterno, fue que Jezabel había matado a todos los profetas y que solo él había quedado, lo cual no era cierto, pero esa era su percepción, pero basado en una realidad. Jezabel estaba persiguiendo a los profetas. ¿Por qué? Porque un profeta construye altar. La influencia, el modelaje de un profeta, la impartición de un profeta lleva a construir el altar, y es con el profeta entonces que Dios se vale para afirmar la identidad. Por eso Lucas dice 1:17, y era volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, para afirmar, fortalecer a un pueblo. Es decir, lo profético trae paternidad, y con la paternidad viene la identidad, pero no hay identidad si no se remueve el sincretismo. No hay una identidad fuerte si no se remueve toda forma de sincretismo. Y eso es lo que Elías viene a hacer. Elías confronta a los profetas de Baal, pero le devuelve al pueblo, en un sentido, le devuelve al pueblo su identidad, la identidad con Dios, la identidad como pueblo. Él le dice: defínanse, ¿hasta cuándo van a estar apoyados en dos muletas? Si Baal es Dios, vayan en pos de él, pero si el Eterno es Dios, comprométanse y síganlo a él y en todo lo que él establece. Es decir, Elías le devolvió al pueblo, removiendo el sincretismo, esa identidad, y luego transfirió esa autoridad, la transfirió sobre Jehú, para que Jehú ahora entonces gobernara sobre Israel. La identidad entonces
se ve debilitada por el sincretismo. Bien, avanzamos. Esto fue algo de lo que mencioné ayer y solo lo menciono porque esto merecería un tema, este tema merecería hablarlo específicamente, pero es una reflexión que quiero traer. Bien, ayer entonces también entramos al tema del sacerdocio, para establecer una diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec de una forma breve también. ¿Por qué? Porque los ministros del altar son los sacerdotes. Entonces quiero repetir, reiterar, recalcar el hecho de que como sacerdotes, usted y yo, nuestra primera asignación es ministrar a Dios. Esa es nuestra prioridad, ministrar a Dios, porque cuando nos desenfocamos de esa prioridad, entonces es cuando el enemigo, y hablo de Jezabel, puede infiltrarse y traer el sincretismo que tanto afecta y tanto debilita. Y déjeme decirle que esta ha sido una realidad en la dinámica nuestra del pueblo de Dios. El sincretismo generado por Jezabel a través de los tiempos ha debilitado nuestra identidad y nos ha desenfocado. Y justamente en estos tiempos Dios nos está trayendo de vuelta. ¿A dónde? A nuestro origen. Y cuando un nuevo ciclo inicia, porque es lo que hemos venido hablando, cuando un nuevo ciclo inicia, dijimos, es importante conocer de dónde venimos, qué es lo que Dios habló, pero también identificar los errores que se han cometido para poder corregirlos. Y justamente yo señalo, esto es mío, yo firmo al pie de la página. Creo que uno de los debilitamientos más grandes que hemos tenido en los últimos años ha sido en el tema de la adoración, es decir, en el ejercicio de nuestro sacerdocio. Y ya voy a llegar ahí para mencionarle algunas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos al sacerdocio arónico establecido por Dios, es decir, el sacerdocio levítico establecido según el orden de Aarón, el objetivo de Dios con ellos, con el sacerdocio levítico, era mantener al pueblo en pacto. Es decir, todo el sistema sacrificial estaba orientado, estaba dirigido a mantener al pueblo en pacto. Obviamente, esto en una dimensión muy terrena, muy natural, y ellos muy limitados en cuanto a su perspectiva con Dios, en cuanto a su relación con Dios, y más que nada, toda la dinámica estaba enfocada entonces en todo lo que tenía que ver con los sacrificios, enfocados en el pecado y en el sacrificio que limpiaba ese pecado para que el pueblo pudiese mantenerse dentro del pacto. Entonces, el sacerdocio levítico estaba más enfocado en los demás que en ellos mismos, y se entiende perfectamente por el contexto. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, claramente en el verso 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Ahora, no está hablando de la Torá. Para los que creen que la ley fue abolida, es decir, la Torá, ahí no quiere decir eso. Algunos lo usan equivocadamente. Está hablando de la ley del sacerdocio. ¿Por qué? Cambiado el sacerdocio, cambió la ley del sacerdocio, cambió la perspectiva del sacerdocio, cambió la perspectiva del sacerdocio.
los paradigmas del ejercicio del sacerdocio cambiaron, y voy para allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando Yeshua muere, Él establece un nuevo orden sacerdotal, ya no un orden arónico, ya no bajo los lineamientos del sacrificio, del tabernáculo, sino que ahora en este nuevo orden sacerdotal, que es una de las pautas importantes del pacto renovado, porque el eterno Dios establece un solo pacto. Y con Yeshua ese pacto es renovado. Y una de las cláusulas que son renovadas en el pacto tiene que ver con el sacerdocio. Entonces el sacerdocio se establece bajo un orden llamado el orden de Malquisedec o Melquisedec. Y no voy a entrar en el tema de Melquisedec, aun cuando yo, Carlos Soto, personalmente, a pesar de toda la controversia que hay, cree que Melquisedec es Yeshua. Y como muchos otros, así lo creemos. Porque existen posiciones, los que tienen una línea más rabínica, bajo las enseñanzas de Rashi o Maimónides y otros de los grandes sabios, con todo el respeto lo digo, obviamente porque no le dan valor al libro de Hebreos que nos aclara enormemente el tema. Al seguir esta línea, entonces, muchos creen que Sem fue Melquisedec. Otros dicen que fue un hombre natural. Yo creo que fue Yeshua, y cuando habla de Salem, ¿verdad?, la ciudad de paz, no está hablando de algo terreno. Pero bueno, eso sería en otra edición y lo vamos a hacer porque a esto yo le quiero dar continuidad y posiblemente en el transcurso de esta semana lo vamos a hacer y se los voy a avisar. Entonces se establece un nuevo orden, el orden sacerdotal, repito, según el orden de Melquisedec, que en mi opinión, repito, reitero, fue Yeshua. Entonces, ¿cuál es el enfoque de este nuevo orden sacerdotal? El sacrificio, sí, pero el sacrificio de adoración. Es decir, lo que nos trae es un enfoque en Él. Y de eso se trata la adoración. La adoración me saca a mí del centro y lo pone a Él. La adoración me saca del ensimismamiento de mí yo, de mi necesidad, de lo mío la prioridad, aun cuando sea el favor, el beneficio, la manifestación de Dios, y lo pone a Él como primero. El énfasis de muchos hoy es Dios, pero lo que se puede recibir de Él. La adoración te vacía del yo necesito, del yo quiero, y argumentos hay muchos para justificar ese yo necesito, yo quiero. Y a veces se disfraza, necesito más de ti, pero es de lo que tú me puedes dar. Entonces hay un cambio, hay un reenfoque. Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice en un libro fundamental en el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, un capítulo fundamental dentro de ese libro, él inicia diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Entonces está hablando de adoración. Y luego dice: y no os conforméis a este sistema. No adopten la ideología o la forma de pensar, no se dejen influenciar por el pensamiento de este siglo, es decir, no se dejen invadir, no permitan el sincretismo, no permitan que el altar sea invadido, porque si no se va a debilitar su identidad y entonces su gobierno, su capacidad de gobernar se va a ver mermada. Y uno de los frutos de esto que estoy mencionando
es el ensimismamiento. Hoy tenemos demasiada gente atrincherada en templos y muchos líderes simplemente con la visión de ensanchar templos. Una visión de adentro y no de afuera. Entonces mire lo que genera el sacerdocio de Melquisedec. Nos lleva a sacar la mirada de adentro hacia afuera. El pueblo de Israel estaba metido en el tabernáculo, enfocados en el tabernáculo. El sacerdocio de Melquisedec nos pone la mirada arriba. Por eso Yeshua dice, no pongan su mirada en las cosas de abajo, sino en las de los cielos. No pensando en que nos vamos para el cielo en el rapto, como muchos enseñan, y vamos a vivir allá eternamente. No. Está hablando de enfocarnos, de dar la prioridad al Dios eterno, el que está sentado en el trono de la gracia. El sacerdocio de Melquisedec establece un cambio de ley, la ley sacerdotal. Pero también entonces nos saca de lo terreno y nos lleva a trascender a otra dimensión. El sacerdocio arónico ministraba el tabernáculo terrenal, más el sacerdocio de Melquisedec establece ministración en el tabernáculo celestial. Moisés recibió de Dios el diseño para el tabernáculo, justamente el tabernáculo celestial, para construir el terrenal. Al haber un cambio de sacerdocio, ya no es lo terreno, y entiéndame bien lo que le estoy diciendo, es lo celestial. Entonces, lo que estoy diciendo es que se nos abrió toda una dimensión. Dice el apóstol Pablo en Hebreos, lo dice con toda claridad, tenemos un sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Dice que traspasó los cielos, que abrió una brecha enorme para que nosotros podamos accesar al trono de la gracia. Pero no estamos hablando de algo esporádico. Estamos hablando de una dimensión que se nos abre para vivirla. Para vivir el pacto en Yeshua. Ese pacto nos conecta con el cielo. Ese pacto provoca que nosotros podamos traerlo de arriba a abajo, pero no estando abajo, sino estando arriba. Es decir, accesamos a lo divino, accesamos a lo eterno, bajo una relación de intimidad con el Dios eterno, donde nuestra prioridad es Él. Y entonces podemos bajar los diseños del Dios eterno. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Y si bien es cierto, estamos en este cuerpecito, en unos más gorditos, en otros menos gorditos. A algunos les sobra carne, a otros les falta carne, pero en el fondo estamos en este cuerpo, pero ya no estamos limitados a esta dimensión, ni siquiera limitados a los sentidos naturales. Podemos trascender dimensionalmente para traer el cielo a la tierra. Es decir, la dimensión del reino se trae a la tierra a través de la adoración, de la actitud de adoración. Entonces, nuestro gobierno será mayor. Dice la Escritura que un día la gloria de Dios llenará toda la tierra. Es de esto que estamos hablando. Accesamos a una dimensión, ¿para qué? Para afectar la atmósfera que nos rodea. Para cambiar los ámbitos dentro de esa atmósfera con la gloria de Dios. Para generar ámbitos de gloria. ¿Desde dónde?
desde la plataforma que construye la adoración. Tu alabanza no va a trascender. Tu alabanza no tendrá el efecto que la Escritura dice que puede tener si no hay un asiento claro de adoración. Y el gran requerimiento de la adoración es romper con toda forma de sincretismo. La religión está llena de sincretismo. La religión está llena de mezcla. Justamente esa es una de mis definiciones de religión. Es la mezcla. En la religión no hay nada puro. En el sentido de pureza absoluta, hay mezcla. Déjeme mencionarle algunas cosas en cuanto al aspecto de la dinámica cultural. La influencia del enemigo ha provocado que nos quedemos, y hablo en términos generales, en la transición del sacerdocio, aun cuando legalmente establecidos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero vivencialmente todavía por causa de esa mezcla arrastramos cosas que lesionan nuestra línea de creencias, que genera una forma de dualidad. Entonces lo que se dice anula total o parcialmente lo que se cree. Entonces no obtengo todo lo que digo creer, porque digo cosas que lesionan lo que creo. Los conceptos que manejamos del sacerdocio arónico, que la religión nos dejó como un legado hermoso. Entre comillas, por supuesto, hermoso y de forma muy sarcástica. Claro que sí. Me río porque voy viendo los comentarios que ustedes hacen y algunos son bastante picantes. Le menciono algunos. Espíritu Santo, ven. Hello. Medítalo conmigo. Como Espíritu Santo, ven. El sacerdocio de Melquisedec tiene un templo. Ya no es el tabernáculo. Ya no es físico. El Eterno dijo: yo no habitaré más en templo hecho de manos de hombre. Yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo. Estaba refiriéndose a Yeshua. Entonces el profeta Ageo, por voz de Dios, dice: la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estaba hablando y refiriéndose a Yeshua. La gloria que estuvo sobre Yeshua fue mayor que la gloria que estuvo en el templo que mandó a construir Salomón. ¿Sí? Y Yeshua es establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos establece entonces a nosotros como templos del Espíritu Santo de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, el sacerdocio según el orden de Melquisedec tiene un templo no físico. Individualmente usted y colectivamente somos un templo llamado el cuerpo de Yeshua. Él es el sumo sacerdote y en la cabeza. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Cuando decimos Espíritu Santo de Dios, ven, estamos negando una verdad bíblica, porque Él está en nosotros. El Espíritu de Dios no viene y se va.
El Espíritu de Dios está. Por eso tanto error se ha metido en congregaciones, y lo que a veces se le llama avivamiento simplemente es un movimiento espiritual generado por espíritus de error en algunos casos, o generado por la psique y la emoción del hombre, donde no hay una manifestación real y genuina. El Espíritu de Dios no viene y se va, está en nosotros. Y las palabras de Eliseo son importantísimas y pertinentes en este momento. Él dijo: vive el Eterno, en cuya presencia soy, estoy y me muevo. Vamos, soy identidad, soy posición y me muevo acción. Si vivimos diciendo que el Espíritu de Dios se va y hay que invocarlo para que venga, no hay una continuidad en el proceso, se lesiona mi posición y obviamente mi identidad es afectada. Y aun cuando no lo maneje conscientemente, inconscientemente voy a buscar cosas que llenen ese vacío intermitente que deja el Espíritu de Dios cuando sale. Obviamente, lo cual no sucede. Soy un templo. Tommy Tini dice que somos la casa favorita de Dios y me gusta tanto esa idea. Me gusta, no me encanta. Porque yo no sufro de encantamientos. Me gusta, me bendice, me llena el principio. Espíritu de... Entonces, ¿cómo queremos traer ámbitos de gloria? Si el vehículo que lo va a traer, que es el Espíritu de Dios, a veces está y a veces no está. Entonces hay que cantarle para que venga: Espíritu de Dios, ven. Y el Espíritu de Dios seguro dice: hello, hey, no me vio, aquí estoy, no me he ido. Ese es un concepto del sacerdocio arónico, donde la presencia de Dios revelada, su Shekinah, venía y se posaba de tiempo en tiempo. A veces estaba y a veces no estaba. Se llama dentro del recinto llamado templo, y quiero que usted me entienda algo. Silvia Viviana Virsi dice: jaja, ahora entiendo el problema de ayer con la conexión. Ok. Y quiero que entienda algo: yo no estoy en contra de los templos y mucho menos de reunirse. No, no, no. Estoy hablando de conceptos, estoy hablando de conceptualización, estoy hablando de la necesidad de transición de un sacerdocio a otro posicionalmente. Estoy hablando de la adoración para afirmar la posición de gobierno. Se dice que la tarima que está al frente es el altar. Usted dirá: Carlos Soto, pero eso es pura semántica. Usted piense lo que quiere, es gratis. Yo, Carlos Soto, cree que las palabras crean realidades. Yo, Carlos Soto, cree que las palabras equivocadas pueden lesionar mi línea de creencias, pueden debilitar mi fe. Altar. Espérate. Voy al altar. Entonces, y a eso le agrego el otro concepto. Voy al culto. Y está bien, la reunión, la asamblea de los creyentes en Yeshua, Kehilá, no iglesia. Iglesia es una palabra que no aparece en la Biblia originalmente. No es una palabra griega adoptada que no define lo que realmente somos. Kehilá, somos una comunidad de creyentes en Yeshua. Anote. Creo en la importancia de la asamblea. Creo en la importancia de un recinto.
Sí, pero no pongamos en ello mi expectativa. Que eso no suplante la identidad y el concepto correcto. Yo soy el templo y yo soy un culto viviente, porque soy un templo. También soy el sacerdote que oficia en ese templo. Mi corazón es el altar y soy el sacrificio. Soy un culto viviente. Usted es un culto viviente. Pero por ese concepto arónico, del sacerdocio arónico, traspolamos eso y le llamamos a la tarima, donde está el equipo de alabanza, le llamamos altar, que yo los pondría detrás, a las espaldas de toda la congregación, para que no figuren, para que nadie los vea. Y vas a ver que muchos ya no querrán estar en el equipo de alabanza, porque lo que les gusta es que los vean. Porque su intención no es adorar a Dios, es atraer para sí. A ver, pastor, hágalo un día, ponga todo ese equipo de alabanza allá atrás, para que nadie los vea a ellos. Y usted va a ver, como más de uno le va a brincar de este tamaño, decimos en mi tierra. Voy al culto, no, soy el culto, pero me reúno con los santos, que son cultos vivientes, para llevarle al Eterno una ofrenda extraordinaria de adoración. Entiendan la idea, el concepto. El templo afuera, templo un recinto, no. Somos el templo del Espíritu de Dios. A ver, voy al templo ¿a qué? A tener contacto con el Santísimo. Eso es romano. En la Iglesia Católica, allá al final, en el altar que le llaman ellos, ahí está el Santísimo, donde guardan la hostia, que es el cuerpo de Yeshua, según plantean ellos. No, el Santísimo no está afuera. El Santísimo está aquí. Este tabernáculo. Aquí está el Santísimo. Vamos. ¿Sigue ahí o ya se fue? A ver cuántos se han desconectado ya. Entonces, como todo está afuera, mi identidad está lesionada. Entonces, el tiempo de reunión es el tiempo cuando yo llego a que Dios me toque. Cuando usted diga, Dios, tócame, revisa la motivación. La adoración te lleva a tocar a Dios. A tocar a Dios. Cuando yo digo, Dios, tócame, es el yo hablando, es el egoísmo, estoy ensimismado, mi identidad está lesionada. Yo quiero tocar a Dios. Y entendiendo tocar como relación de intimidad, es fundirme con Él. El adorador no busca el favor de Dios. El favor de Dios vendrá por su gracia, por su misericordia, por la obra de Yeshua. A veces nos relacionamos con Dios como si Dios fuera cualquier hombre.
Él es un padre y sabe lo que tú necesitas. Los que son padres le dan a su hijo aunque su hijo no les pida. Vamos, sigo porque tengo mucho que decir todavía. El culto afuera, el templo afuera, todo afuera. Entonces tengo una gran necesidad de tener una experiencia con Dios. Y eso es lo que hoy se está promoviendo, experiencias. Experiencias, no relación. Óigame bien, experiencias, no relación. Tenemos templos llenos de gente que está buscando experiencias, no relación. Y la base fundamental de la vida sacerdotal es la relación y la relación íntima con el Dios eterno. Le voy con otro, alfolí, por ejemplo. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Cuál alfolí? ¿De qué alfolí estamos hablando? El alfolí era un granero en aquel tiempo, en aquellos tiempos bíblicos. Y nuestro pueblo llevaba ahí los diezmos. Hoy no hay alfolí. No le llame alfolí a esa canasta, y menos a esa cuestioncita, bolsita de tela que se pasa. Por amor de Dios, ¿de qué hablamos? Carlos Soto, semántica, piense lo que quiera, es gratis. Pero yo, Carlos Soto, creo, y se lo dije hace un momento y se lo reitero, yo, Carlos Soto, creo que las palabras lesionan lo que creemos. Alfolí, no existe alfolí. Hoy tenemos lamentablemente muchos mensajes y alabanza dirigida al alma. Tenemos muchos salmistas almáticos, cantando baladas, porque hay sincretismo. Porque le seguimos pidiendo a Babilonia, pretendiendo redimirlo para entregárselo luego a Dios, pero ese es como el sacrificio de Caín, no llega, no genera nada, no produce nada más allá que una emoción momentánea, circunstancial, y genera una dependencia en aquel que recibe a seguir buscando. Por eso se llenan los conciertos, que muchos dan. Porque hay quienes eso es lo que hacen, dar conciertos. No. Un verdadero salmista no da conciertos. Un verdadero salmista guía al pueblo en esencia de adoración para alabar, exaltar al Dios eterno. Nunca trae la atención para sí. Mire cuánto nos ha lesionado esto que estoy mencionando. Déjeme mencionarle una más. La armadura del creyente. Todavía muchos enseñan que hay que ponerse la armadura. Cuando usted se levanta, al iniciar su tiempo de oración, que es bueno orar en la mañana también, póngase la armadura. Y yo pregunto, ¿dormiste sin ella? La armadura no se quita ni se pone. Pero ahora déjeme quebrarle un paradigma. ¿Ah? El apóstol Pablo en Efesios 6:12, cuando habla de la armadura, ese es un código. Es un código. Entienda el contexto donde Pablo está enseñando. Jamás el apóstol Pablo usaría la armadura de un soldado romano de forma metafórica y simbólica para hablar de la vida y la dinámica relacional de un creyente con el Dios eterno y con la manifestación del reino.
no usaría la armadura de un soldado romano para referirse a la función básica y esencial que tiene un hijo de Dios. Es un código que tenemos que decodificar correctamente. Si usted busca Isaías 59, 17, ahí define lo que es ahí define de qué está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de la vestimenta sacerdotal. Entonces, Pablo usa cinto, coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y habla de la espada del espíritu. Pero no está hablando del soldado romano. Está hablando del pectoral del sacerdote o el joshem, el delantal o efod, de la túnica o el ketonet, del manto o meil, de la mitra o el mitnefet. Y está hablando del cinto o el adnet, que dicho sea de paso está de último porque el cinto era lo que amarraba todo, toda la vestidura. No es mi tema, se lo repito. Podríamos hablar de la armadura mucho rato, pero solo se lo quiero mencionar para que usted se dé cuenta. Entonces se le enseña a los niños a verse como un soldado romano. No, 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 no. Somos sacerdotes. No es un yelmo. Es la mitra. Cobá le llaman otros. Que tiene un rótulo aquí que dice santidad al Eterno. La espada del Espíritu. ¿Cuál espada? Y entonces ponen una espada romana, ni siquiera la de David. Está hablando de la palabra, está hablando de la Torá. Apocalipsis dice, hablando de Yeshua, que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Está hablando de su palabra. Entonces representan a los ángeles con vestidura romana y con una espada romana peleando. Los ángeles no pelean con espada. Esto se llama Roma hasta los tuétanos. Vamos. El sacerdocio arónico no tiene un sobreénfasis en el templo. El sacerdocio arónico tiene vestiduras internas, las sacerdotales. Entonces, el gobierno inicia con la adoración. La adoración genera identidad. La adoración genera identidad. Juan capítulo 4, el tan famoso y mencionado pasaje. El Eterno busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero a ver, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en el espíritu? No me diga, por favor, hablar en lenguas. Adorar en espíritu tiene que ver, número 1, con la revelación de quién es Él. Porque si no hay revelación, no hay relación. Entonces la revelación me trae relación. Esa relación tiene una calidad, intimidad. La intimidad, que es adoración pura, va a reafirmar mi identidad. Y con la identidad, la identificación con Dios, con el servicio en su casa, con el establecimiento del reino. La identificación va a generar 6, pasión. Pasión es la marca de un adorador. Entonces, un sacerdote bajo el orden de Melquisedec
camina bajo la revelación de quién es el Dios eterno. Él es espíritu, y los que se relacionan con Él tienen que entrar en esa dimensión para poder tener la intimidad, que es la calidad de esa relación, para afirmarse en la identidad, porque si no hay clara una identidad de hijos, tampoco la herencia que los hijos tienen, y mucho menos entonces la capacidad de generar gobierno. Si hay identidad y hay identificación, entonces la cultura se afirma en nosotros. El culto está fortalecido y la cultura entonces, como el vehículo para llevar lo que el eterno Dios me ha entregado, será poderosa y yo podré influir integralmente en la sociedad. No solo construir templos y más templos y más templos, sino construir el reino a partir de una cultura, no de un mensaje, a partir de la idiosincrasia del reino. Entonces, de arriba, de la dimensión de lo eterno, bajará plenamente ese sistema del reino de los cielos. Seremos uno. Entonces, la gloria que Yeshua dijo, que Él nos había dado, que tiene como objetivo la unidad y que el mundo crea que el Padre le envió, se establecerá. Hoy muchos siguen estableciendo, creyendo que la gloria es para disfrutarla a ellos, que la gloria venga para que yo me sienta bien. La gloria viene para traer unidad. Juan 17, y como un testimonio para el mundo, la gloria de Dios debe cabalgar sobre los hombros de la cultura generada por un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec. Gente que vive de forma congruente con lo que establece cada parte de la armadura, es decir, de la vestimenta sacerdotal. Con errores, claro, pero enfocados. Necesitamos transicionar. Necesitamos transicionar. Termino con esto, por ahora. Por ahora. Nuestra primera asignación es ser sacerdotes, ministrar a Dios. Y no usar a Dios para ministrarnos a nosotros mismos. Como líderes no podemos usar esto. No podemos usar esto para crear una dependencia en la gente. Ha habido un debilitamiento en este tema. Y yo no debería de estar hablando de esto. Debería ser tema ya superado. Pero el apóstol Pablo dijo, les voy a repetir esto. Algunos tienen necesidad de leche. Pedro también lo dijo. Bueno, si ellos lo hicieron, yo lo hago. Y con todo el amor del mundo. Necesitamos volver al origen. Mire, ayer lo mencioné. Luzbel, su primera asignación fue ser sacerdote, ministrar a Dios. Y el Edén, el globo terráqueo, se convirtió en un gran altar para exaltar al Dios eterno. De ese origen estoy hablando. Volver a eso. La adoración, porque se ha debilitado. Muchas congregaciones y muchos ministros hoy tienen tantas ofertas que casi no hay demandas.
se fomenta el hedonismo. Y muchos hablan en contra de Grecia, pero fomentan el hedonismo. El autoplacer, el placer del yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Eso está por encima de cualquier cosa. Entonces muchas congregaciones lo que hacen es justamente eso, enfatizar y tratar de suplir la necesidad. No. La gran necesidad que nosotros los líderes tenemos que enseñarle a la gente que tenemos es la necesidad de Él, no de lo que Él puede darme. Tenemos que enseñarles que estamos bajo un sacerdocio eterno, un sacerdocio que genera ministración al Padre Eterno como prioridad allá desde el tabernáculo arriba, donde fuimos posesionados, Efesios 2:6, sentados juntamente con Yeshua en lugares celestiales. Tenemos que romper el ensimismamiento. Tenemos que quebrantar esa actitud del dame, del quiero, del necesito. Si bien es cierto, Dios da. Si bien es cierto, Dios ministra nuestras vidas, pero bajo la prioridad de, y que define la adoración. Hoy muchos están hablando del mover del Espíritu Santo y el Espíritu Santo para arriba y el Espíritu Santo para abajo. Pero espérate un momento. ¿Cuál es la motivación de eso? Tener una experiencia. Lo sobrenatural de Dios es real, claro que sí. Toda manifestación de la dimensión de lo eterno en nuestra dimensión se convierte en algo sobrenatural. Sí, a caminar en esa dimensión, claro, pero con un altar, porque el altar te va a asegurar de que el culto no va a ser para vos. El altar te va a asegurar que lo que estás buscando es realmente y genuinamente a Dios, no un favor de Dios, no un valor agregado, sino que te va a enfocar en Él. El altar te va a asegurar tu muerte para que el poder de resurrección te levante. Lo que necesitamos no es más mover del Espíritu de Dios en este sentido del que estoy hablando, de experiencias. Estamos hablando, lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos lleve a ese altar donde podamos morir a lo que nosotros queremos, morir al ego, morir al egoísmo, morir a ese hedonismo y el materialismo que son corrientes griegas que están infiltrándose y debilitando la fuerza del altar y el poder de gobierno. Tenemos demasiada gente demandando en los templos, en las congregaciones de los líderes, dame, quiero, pero los líderes son los culpables. Porque este tipo de enseñanza que yo le estoy dando debería predicarse. Claro. Perdón, pastor, si usted predica esto, se le va más de media congregación, pero se quedan los que realmente son adoradores. La religión tiene muchos hijos, y los hijos de la religión no entran en esto. Son los hijos del reino, los que realmente han nacido de nuevo. Termino con esta frase. La oración genera cultura y la cultura es poder. Si adoramos más como sacerdotes, mayor será nuestra capacidad de gobierno. Somos un reino de sacerdotes. A mayor adoración, mayor gobierno, mayor influencia. Sí, la parashá de esta semana nos habla justo del establecimiento del orden sacerdotal de Aarón. Y Carlos Soto quiere reafirmar hoy, y está reafirmando hoy, que ya no estamos bajo esa línea de sacerdotal arónica. Estamos bajo el orden de Melquisedec. Otro enfoque, otro paradigma, ajustes
necesitamos hacer. Shabbat Shalom para todos y de una vez, Shavua Tov. Feliz semana llena de gloria, llena de poder. Y la próxima semana, viernes 7 de la noche, hora de Ecuador, continuamos con él. Y en unos minutos, los pastores González, Gabriel y Leymar estarán trayendo ya el detalle desglosado de la parashá de esta semana. Les bendigo y quedo pendiente. Vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec y vamos a profundizar un poquito más en esto. Shalom, shalom a todos.